Amigos, buen día tengan todos los que los domingos nos acompañan en esta conversación entre Ronald Rodríguez y Francisco Rojas. Hoy es domingo y espero por Ronald. Pero antes de comenzar la conversación con Ronald, yo suelo siempre opinar sobre un tema en particular. En este caso, me voy a referir a la detención ilegal, sin duda, de Enrique Márquez. Márquez fue, inmediatamente que el gobierno desconoció los resultados electorales, la persona que se dedicó en los medios que le permitían en ese momento decir que estaba solicitando las actas de votación que el CNE tiene la obligación de presentar. Es decir, el CNE tiene la obligación de presentar las actas, porque el CNE no es un organismo partidista, ni es un organismo del gobierno, sino es un organismo que rige las elecciones en Venezuela. Y del que se ha dicho por personeros del gobierno que es una institución que hace las elecciones más limpias y más transparentes y más seguras de todo el mundo. Bueno, ocurre que hay una elección en Venezuela con todas las de la ley, aun cuando se sabe del ventajismo oficial que no había necesidad de ponerlo en duda porque el gobierno utilizó todos los mecanismos para imponerse en esas elecciones. Pues no lo logra, lo derrotan. Y sin embargo, la oposición reclama, pero el CNE no muestra los resultados. No los ha mostrado nunca. Es que tienen que mostrarlos. Tienen que mostrar las actas. Como no tenían las actas, hicieron una pantomima en el Tribunal Supremo de Justicia para decir que ahí estaban y que ellos estaban chequeando y que sí, que había ganado Maduro. Pero eso es mentira. Eso es una gran mentira. El Plan República sabe que no ganaron. El TCJ sabe que no ganaron. La Fiscalía General de la República sabe que no ganaron. Los jefes de región militar saben que no ganaron. El propio gobierno sabe que no ganaron. Los dirigentes del PSV saben que no ganaron. Y los aliados internacionales del partido de Maduro también saben que no ganaron. Era sencillo que ellos mostraran sus actas, pero no las pudieron clonar, no las pudieron hacer, no las pudieron cambiar, porque alguien les dijo que la probabilidad de que las cambiaran era prácticamente imposible. Entonces, Márquez se dedicó a ir a decir, a explicar. Bueno, un buen día, el Partido de los Demócratas, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Padrino, Cabello, Cilia Flores y Maduro, decidieron detenerlo. Aún no lo han juzgado. No tuvieron la celeridad no han tenido la celeridad de juzgarlo como si la tuvieron con el hijo con el papá de los nietos de González Urrutia. 30 años. Oye, ¿por qué 30 años? ¿Qué hizo ese hombre para obedecer 30 años? A Chávez, que se alzó en armas contra la República, no le dieron 30 años. Ni siquiera llegaron a juicio. Y mucho menos a Arias Cárdenas y compañía. Pero 30 años. Entonces yo pregunto, oye, hay venezolanos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela que critican la posible injerencia de un gobierno en el hecho político venezolano. Y yo no dejo de pensar que tienen razón. Oye, pero con lo otro que se dice, es verdad que los gobiernos no tienen autoridad más allá que en sus propias fronteras. Pero tampoco los gobiernos tienen el derecho, por ejemplo, y eso lo sabe todo el mundo. En Venezuela hay agentes iraníes, soldados iraníes, rusos y cubanos a montón. Y esos señores hacen lo que les da la gana. En Venezuela, los registros están en manos de los cubanos. El sistema de identificación está en manos de los cubanos. Es que todo aquel que haya ido a sacar una cédula de identidad, un pasaporte, sabe que ellos están allí, chequeando todo. Pero sin embargo, cuando se trata de defender la soberanía, los Carlos Raúl, los Ochoa Antich y otros tantos como ellos, hablan de la soberanía, sin dejar por fuera al Claudio Fermín. Sí, es verdad, caballero. Eso que ustedes dicen es posible que sea verdad. Pero ¿por qué los Ochoa Antich, los Carlos Raúl,
los Claudio Fermín y otros tantos como ellos, no dicen nada acerca, por ejemplo, de la detención de Márquez o de los 30 años que le metieron a González, al yerno de González Urrutia. Entonces, comienzan las sospechas, ¿vale? Comienzan las sospechas. Como sospechoso es, por ejemplo, que les parezca absurdo que a María Corina Machado le hayan dado un premio Nobel, el premio Nobel de la Paz. No, no se lo dieron porque ella hoy esté peleando por la liberación de Venezuela. Se lo dan porque fue capaz de articular una política y derrotar al gobierno. Derrotar al gobierno en unas elecciones. Derrotó al gobierno en unas elecciones e hizo la jugada política más importante de este siglo, que fue poder recopilar las actas de votación y tenerlas a buen resguardo. Todos los que hemos participado en procesos electorales lo sabemos plenamente. Pero sin embargo hay algunos que ponen en entredicho que Noruega no debía haber hecho eso porque María Corina dijo nada de eso. En Venezuela los únicos que han ejercido la violencia sistemática ha sido el gobierno a través de sus organismos oficiales y a través de bandas armadas. O uno recuerdan cuando por las calles de Maracaibo y de Caracas y de Valencia y Barquisimeto, etcétera, andaban bandillas de motorizados aterrorizando a la población. No, pero los Carlos Raúl, los Ochoa Antich y los Claudio Fermín y otros tantos como ellos no recuerdan eso. Claro, yo entiendo que los estómagos son agradecidos. Y Carlos Raúl necesita no solamente satisfacer el estómago, sino otras veleidades que tiene. Al igual que Ochoa Antich, que a la noche a la mañana se nos ha convertido en novelista. Y hasta un premio me dicen que le dieron por allá por España. Yo que le sigo la pista a los premios, no sé quién se lo dio, pero aparece ahora haciendo una publicidad diciendo que escribió una novela muy importante. Bueno, seguramente en la Feria del Libro, esa que organiza Maduro, le van a dar otro premio. Bueno, voy a dejar estas cosas así porque lo que quería era recalcar que nadie se ha preocupado por pedir la liberación o las razones por las que tienen preso a Enrique Márquez. A Enrique Márquez lo conozco desde que era estudiante en la Universidad del Zulia y lo conocí como profesor, brillante profesor en la Escuela de Eléctrica, en la Facultad de Ingeniería. Y además de eso, como estudiante fue un líder estudiantil importantísimo. Entonces, luego va a la política, lanza su candidatura, no gana, llega lejos, pero comenzó a solicitar la información que el CNE tiene que dar y por eso está preso. Pero en estos tiempos de incertidumbre, nadie se acuerda de Márquez, pero sí se acuerdan de la soberanía. Bueno, ahora voy a darle la entrada a Ronald Rodríguez, que está allí. Arnaldo Soto, mi gran amigo de siempre, a quien aprecio infinitamente, que tenía un programa en Maracaibo llamado Economía sin Secretos. Los secretos de la economía que este hombre divulgaba, exactamente, tenía muy buena audiencia en Maracaibo, ahora ya no está en el Zulia, está fuera de Maracaibo, pero aquí tenemos nada más y nada menos que al columnista estelar de la prensa de los medios venezolanos, que es Ronald Rodríguez, quien escribe una columna que está inscrita dentro de los mejores de los columnistas que hicieron historia en Venezuela. Me refiero a que Ronald Rodríguez escribe en ese mismo estilo que en su momento llevaron adelante a Omar Lares y Abelardo Ray, dos estrellas del periodismo venezolano, y que Rodríguez ha venido haciendo de su manera desde hace un tiempo. Se llama Sal y Pimienta, porque una comida sin sal y sin pimienta no sabe nada. Y si usted no ha leído a Ronald Rodríguez esta semana, léalo, porque seguramente la información que tiene allí nos la va a comentar hoy, pero que la hace más sabrosa cuando la escribe. Buen día, señor Rodríguez. Buenos días, señor Francisco Rojas. Si no ha leído a John Carly hoy, léalo. Estoy que me esternillo de la risa con su artículo Comedia, con su columna Comedia Humana en la Vanguardia de Barcelona hoy. Está extraordinaria y tiene como invitado al señor Trump y a los nuevos cambios que está proponiendo Trump para el otorgamiento de visa a los que quieran ir a los Estados Unidos en el futuro próximo. Léela porque te vas a reír muchísimo. Mira, no solamente es Enrique Márquez, estamos hablando de 2000 y tantas personas, pero es Enrique Márquez, es Eduardo Labrador aquí en el Zulia también, es Juan Pablo Guanipa,
es Rocío San Miguel, es, bueno, son 2.000 personas las que están detenidas y por las que prácticamente nadie mueve una ni la otra, como no sea los deudos directos de las personas, pues los dolientes, los familiares y amigos. Bueno, sobre la columna de Carlin comencé a leerla, pero hoy es domingo, y tuve que ir a ver el resultado del Barcelona, porque a mí me gusta cuando el Barcelona gana. Y ayer parece que era un buen partido, entonces me pasé de la columna de Carlin, pero sé de qué se trata por el título de la columna, que es muy buena, y ustedes buscarle en la vanguardia de Barcelona para que Por disfruten. cierto, en la vanguardia del Barcelona, es para suscriptores. Pero si usted se mete en La Nación de Argentina, la consigue en forma gratuita. Ah, perfecto. Y en la Nación de Argentina no es que escribe este amigo de nosotros llamado el hombre de el fantasma de Maracaibo, el cadáver No, de no, no, Maracaibo. no, no, no. Este no es un periódico que llega a la altura de Norberto José Olivar. Norberto José Olivar escribe en el Clarín de Argentina, el Clarín de Buenos Aires. La Nación es como decir el segundo o el tercero en el ranking de, claro, no llega a página 12, pero no, Norberto escribe cada 15 días en el Clarín de Buenos Aires. Bueno, lo que te iba a decir, que se concretó esta semana con una puesta en escena, pero extraordinariamente bien pensada y bien montada, lo que para los venezolanos es la noticia del año, como es el conferimiento del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que se lo merece desde la A hasta la Z, precisamente por cosas como la que tú has dicho, por mérito propio, por merecimiento propio y por haber encabezado una lucha por la libertad y la democracia sin fisura, a pesar de que tenga algunos cuestionamientos de algunos sectores, de algunas personas, yo entre ellos. Pero eso no quiere decir que no tenga el mérito para estar en Oslo y para recibir un premio de semejante calibre que reposiciona a nivel planetario la causa de Venezuela. Y las razones, mira, el discurso que leyó el chairman del Comité Nobel, donde empezó, entre otras cosas, diciendo, presidente Maduro, fíjate lo único que pide, presidente Maduro, reconoce y dimita todo lo que esa oratoria que se lanzó el señor Jorgen. Y después tenemos la versión de la historia de María Corina Machado, leída por su hija Ana Corina, que debo decirlo con todas sus letras, me representa en su totalidad, porque qué extraordinario esa niña de 16 años que supo leer con un cuidado y con un esmero, supo leer ese discurso, el manejo del prompter y bueno, y todo lo que contó María Corina, que yo creo que ni Mirta Rivero en una nueva incursión literaria de 12 volúmenes puede explicar de mejor forma el caso Venezuela, como no sea en esos dos discursos que se leyeron el pasado miércoles 10 allá en el Parlamento de Oslo. Bueno, mira, saludamos a Drubal Ramírez, que está pendiente conmigo. Necesito que me envíe la información acerca del Negro Martínez, porque quiero escribir algo sobre el doctor Martínez, de Douglas José Colmenares, Gabriel Gutiérrez y nada más y nada menos que Guido Briceño, el hombre fuerte de Global TV, que no sé si está en Maracaibo o ya anda por los predios de la Florida. Pero bueno, sigamos Ronald Rodríguez, porque fíjate tú que te iba a contar una cosa. Hoy hablé en la mañana con Ender Arena y me dio una información. Me dijo, mira, en un programa que le hicieron a Sacha, yo no sé, Barbosa, creo que es el apellido de ella. Sacha Barbosa. Ella, en un momento cuando le preguntan sobre su ida a la televisión, nombró el programa de Roy y Arena y que fue muy preocupada porque nosotros éramos muy agresivos con los entrevistados, pero realmente no era así.
yo lo que decía en esos programas era que Sacha comía chicharrones en la chicharronería de Rodolfo, allá en el Callejón San Benito, pero más allá de eso no. También me contó Eder Arenas que la gente que está en Punto Fijo le ha dicho que ha visto algunos aviones volar cerca de las costas de Buchuaco y de Aguícora. Yo me imagino que son que como esos tipos están por llegar, a lo mejor lo que están viendo las playas que tal están. Porque a veces esas playas que tienen una cosa que llaman sargazo. Y, bueno, No, yo no, imagino yo. sí volaron algunos aviones, pero más fueron de la Fuerza Aérea Venezolana que de otra fuerza. Y no fue precisamente por la zona de Falcón, sino que fue más hacia el Caribe, más hacia al oriente, por lo que es la zona de la Chile, lo que nos hace suponer que a nosotros que queremos saberlo todo y que, mejor dicho, que lo sabemos todo, que parece ser que fue un globito, una cortina de humo que lanzaron hacia el oriente venezolano mientras estaban pasando cosas por la costa occidental, más frente hacia la isla de Aruba en esos momentos precisamente, de Curazao, perdón, en esos momentos. Mira, Ronald, pero fíjate una cosa. Eh, eh, en Venezuela se han hecho dos operaciones importantes. Es de suponer que si está la CIA metida en Venezuela, yo estoy leyendo un libro de verdad interesante sobre la misión de Tim Werner, que es sobre la CIA, pero fíjate tú, el señor Esther, que fue quien que lo contrataron para sacar a María Corina Machado, cuenta la historia. Por lo menos tú sabes cómo fue la cosa, pero en el caso de la guacamaya esta, ¿qué sabes tú de esa guacamaya? Porque es que a mí nunca me dijeron cómo fue que sacaron a tanta gente. Porque este hombre cuenta que fueron por carretera, que el mar habían olas de 3 metros, a veces olas de 1,5 metros, que se quedaron sin GPS, pero que él tenía un problema de acidez, que tiene problemas de reflujo. Todas esas cosas no las contó y a mí me pareció buenísimo, porque uno sufre de esas enfermedades también. Pero ¿por qué en la cosa guacamaya no han querido contar nada? Chicos, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Y te confieso aquí entre nos que como yo soy parcializado, es de esa operación no quise enterarme absolutamente de nada, porque es que me pareció todo tan perfecto, tan quimérico, tan novelesco, tan de ficción, tan propio de Javier Cerca, que yo no, la verdad es que no quise auscultar por los caminos verdes de esa operación. Yo lo único que sé es que esas guacamayas estuvieron volando un buen tiempo en las redes sociales y habían dejado de volar hasta ahora que María Corina llegó a Oslo, y llegó a Oslo. Por cierto, se les perdió un buen rato, muy en el estilo de y no tiene la culpa, vive bravío en determinados momentos, lo que ocasionó todo el retraso que después se vio reflejado en Oslo el miércoles 10. Se les perdió el FPS. Es más, el señor se dedicó a estar en Curazao esperando a la buena de Dios el barco, que por cierto no era un cayuco, o sea que no corría el riesgo de que fuera bombardeado y de que fuera desaparecido de la faz de la tierra, hasta que afortunadamente la embarcación llegó a Curazao y de ahí pudo tomar el avión privado que la llevó a Oslo con una parada en Irlanda. Ahora te voy a decir una cosa, mira, analizando a los políticos venezolanos y dejando claro que lo hago desde fuera, te diré que el mayor acierto político de la oposición en 20 y tantos años ha sido el de María Corina Machado. Yo no estoy seguro si ella llegará a ser vicepresidente o presidente, pero lo que sí es cierto es que lo que esa señora ha venido elaborando pareciera ser que parte de una estrategia. Fíjate tú, por ejemplo, Venezuela, los venezolanos en la oposición en el año 15 ganaron las elecciones parlamentarias. Lo primero que hicieron fue que cada quien montó tienda aparte, estaban golosos. Yo me acuerdo que Voluntad Popular sacó una cosa diciendo tenemos no sé cuántos alcaldes y enseguida nombraron a un jefe de fracción y todos los grupitos de la oposición que eran pequeños y habían ganado la elección más por la que la gente quería salir del chavismo que por ellos mismos y montaron sus fracciones. Y Henry vino y bajó los cuadros en el Parlamento y total que aquello fue, al final todo se perdió.
Luego ganan otra elección y pasa lo mismo. Entonces resulta que se pierde el esfuerzo y lo único que va quedando en el camino, no porque ella lo quiera, sino porque los otros hay alguna defección ahí, es María Corina y hace las cosas bien. Por ejemplo, esa puesta en escena de su salida, de sus cosas, su discurso. A mí me enterneció mucho cuando ella se le zafa al guardia de seguridad y se va al balcón. Yo sabía que eso era una cosa, y cuando rompe la valla, aquella cosa, mira, a mí de verdad te confieso que yo soy muy novelero, estas cosas me gustan mucho. Que le dio aquel abrazo sentido, que le inclusive le rasgó la espalda y todo a Antonio Ledesma. Claro, chico, claro. Y tú Y sabes el que abrazo que se dio con Leopoldo, el abrazo que se dio con Leopoldo López, ese no fue tan sentido, fue abrazo, pero no fue tan sentido. Ahora, de la que sí no la dejó ni acercar, ni la abrazó ni nada, fue a Lilian Tintori. Eso está confirmado por un zuliano que estaba en Oslo ese día. bueno, pero tampoco se acercó a Patricia Poleo. No es que Patricia no fue. Ah, no, no, no fue Hasta, para, no, 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 mira, de verdad que no fue porque Patricia estaba en luna de miel, está recién casada. no, lo que pasa es que Patricia no iba en la comitiva de medios de No, comunicación que alguien financió para que estuviera en Oslo. los periodistas van a donde Porque les a da mí la no me gana. vengan con el cuento, a mí no me vengan con el cuento de que Carla Angola, que Daniel Chirino, que Leonardo Padrón, que toda esa gente fue sufragando de su propio bolsillo el viaje y la estadía en Oslo. Alguien Bueno, pagó para que estuviera y es un dinero muy bien invertido, entre bueno, paréntesis. muy No lo bien. critico, pero no dejo de decirlo. No, pero yo estoy de acuerdo que ellos hayan ido porque han reseñado muy bien la situación. También lo ha hecho, a pesar de que no estaba invitada por otra vía, era Lumeli Reyes, que también ha tenido una participación muy destacada. Lo que yo te digo es que, vuelvo a insistir, en que todo ha sido, si eso lo tiene, si María Corina tiene ese equipo que es capaz de montar las cosas y hacernos a nosotros mover las fibras más sensibles de nuestra vida, de nuestro cuerpo, entonces esa mujer va a llegar al poder. Y No, sí. menos mal. Fíjate tú que aquí en Venezuela, la dirigencia política venezolana, esa que no reclama la libertad de Enrique Márquez y los mil y tantos que están, o sea, de forma sistemática, porque más allá de una declaración, de un tuit en X, etcétera, no pasan. Esa misma gente no ha agarrado todos esos insumos que se produjeron en Oslo el miércoles 10 y lo han tratado de llevar y convertir en un debate aquí para que se entere todo, que no se haya enterado, porque hay gente que no se ha enterado todavía de que eso ocurrió, de que eso sucedió. No, aquí nos concentramos en ver la televisión, en celebrarnos unos con otros y hasta ahí quedó, porque la política venezolana está reducida a nada. La política venezolana está reducida a los políticos venezolanos hacen exactamente lo mismo que hacemos tú y yo a través de las redes sociales. Comentamos y decimos cosas, pero no se articula, no se articulan acciones. Ya no se convocan ni las gincanas, ni las bailoterapias de antes, ni las vigilas. Nada de eso se hace aquí en Venezuela porque estamos esperando que San Juan haga el dedo. Tú sabes que yo nunca aprendí a bailar. Pero bueno, pues me costaba mucho porque yo tenía un oído pésimo y cuando tuve el oído más o menos afinado, entonces las piernas no me daban. Pero con esas bailoterapias que empezó a hacer la oposición, chico, yo aprendí a bailar. Yo ahora estoy casi entrando en una academia de tango, porque yo me la paso ahora evocando los tangos y los tengo que bailar. Y lo estoy haciendo más o menos bien y todo eso gracias a la bailoterapia, o sea que no se perdió el tiempo. El tiempo se ganó. Y ahora, perdón un segundo, Ronald, que voy a saludar a Teli. Yo creo que este es Teli, mi gran amigo, gran productor de televisión en Venezuela. Estuvo de cumpleaños el viernes. Bueno, vamos a felicitar a Teli, pero además le enviamos la torta después. Mira, y a mi amiga Rafael Ávila Fernández, que creo que es el mismo, el hombre de los Robles, que está por acá, por estos lares. Saludos a Rafael Ávila, mi gran amigo, profesor de ingeniería y gobernador del estado Zulia en su momento. Que por cierto, Ronald, anoche vi a Gilberto Utaneta Besón.
Ya yo creo que Urdaneta Besón va a dejar de cumplir años porque él tiene tanto que ya no tiene donde soportar los años Urdaneta Besón. Mi gran amigo. Déjalo tranquilo que todavía le falta. Celebró Dick Van Dyke 100 años ayer. 100 años va a llegar Gilberto a los 100 años, chicos. No, Gilberto pasa de los 100. Si Gilberto va a llegar a los 110, según digo el médico de cabecera que le dio bien. Gilberto, este es un muchacho. Y efectivamente lo es. Bueno, Dile que Ronald, te dé, cómprale o que te preste, lo que sea, que te preste su libro de memoria que presentó el mes pasado aquí en Maracaibo, que debe ser bien interesante. Debe ser interesante leer la lengüita de Gilberto Urdaneta Besón, sobre todo contando los intríngulis de sus tiempos de enfrentamientos con Caldera, con Rafael Caldera, por estar alineado con la tendencia de Luis Herrera Campín, ¿no? mira, Mira, dime. déjame contarte que yo me reúno con regularidad con él y esa historia me la ha contado. Yo incluso le he sugerido que algunos viejos enemigos que él tiene, que los llamen, que converse con ellos, que eso ya pasó. Y que el doctor Caldera, que tan duro le dio, pues ya no está. Mira, Ronald, quería cambiarte la conversación porque yo no había visto nunca, te confieso que no había visto nunca a las hijas del rey de España. Chico, qué bonitas son, ¿verdad? Claro, claro, nada que ver con la tía mayor. Nada que ver No, con no, la no, tía no, mayor. no, nada que ver. Que yo no me había fijado en esa muchacha porque tú sabes que yo no vaya a ser que uno lo vayan a acusar de que estaba con Einstein por estar viendo esa muchachita, esa cosa. Porque ahora a cualquiera aparece fotografía con Einstein. Y Y no, eso no, es peligroso. fíjate tú que hasta yo por esas cosas yo hasta dejé de decir que la hija de Máxima y de Guillermo, los reyes de Holanda, bueno, ya no es Holanda, ahora son los Países Bajos, Ujú. es bonito también, porque yo la conocía ella gordita, rechoncha y tal, y ahora no, y ahora es toda una verdad, la heredera del trono de los Países Bajos. Pero yo me he dejado de esas cosas porque tú sabes que ahora tú lanzas un piropo y corres el riesgo de ser acusado de sádico, de morboso, y ya las mujeres no se dejan decir ni siquiera un piropo. No, pero Pero mira, yo te advertí varias veces, que el caso de Einstein, que agarró un segundo vuelo con el tema de Andrés Mountbatten Windsor, iba a sacudir y está sacudiendo las bases de MAGA en los Estados Unidos, y seguramente dentro de un rato van a traspasar las barreras del MAGA y van a sacudir los cimientos de la política estadounidense. a propósito eso de los piropos, hay una mujer a quien yo conozco que pasaba siempre caminaba muy bonito, una rubia pero imponente, y pasaba por ahí, y entonces resulta que en estos días me dice, tú sabes que estoy echando de menos de Maracaibo, y le digo, ay, dime, chico, que cuando yo pasaba cuando ella dejaba el carro por ahí por la catedral, yo no sé si era que tenía buena amistad con los curas de la catedral, pero dejaba el carro dentro y caminaba hasta el edificio del banco del Consejo Municipal. Chicos, y ahí había unos piropeadores de oficio, que eran unos tipos que eran de verdad, todos los días tenían piropos diferentes. Y esta muchacha, chico, me dijo, yo lo que más extraño son esos piropos. Y le dije, ¿pero por qué? Porque eran subidos de tono, pero muy agradables. Y Bueno, ya que aquí, estamos en esta onda, pero, pero, ya que estamos en esta onda y quiero comentarte lo que también lo digo en la columna de hoy, que el fragor de la lucha política, lo cruenta que ha sido, lo larga, chicos, nos hizo olvidar, o por lo menos a mí me había hecho olvidar a la María Corina hija, a la María Corina madre y a la María Corina mujer. Qué bien se ve María Corina enfundada en esos trajes que le envió Carolina Herrera. yo te voy a decir lo Traje siguiente. blanco, el azul, me encantó verla de esa manera, y no es que ella no lo haya hecho nunca, sino que, coño, tenemos 25 años dándole lepe a este gobierno y nada, ¿no? Y con blue jean y a punta de blue jean y de franela, y a coto, el conjunto que le eligió Carolina Herrera, porque fue directamente ella quien lo ha dicho, que le diga a la hija de María también es extraordinariamente bello. Bueno, mira, yo vi a María Corina una vez en una imagen en la Casa Blanca hablando con Bosch.
Eso ya hace mucho tiempo. Noté una cosa que fue lo que me llamó la atención, pero no lo voy a comentar ahora. Y luego, en una oportunidad en Global TV, conversamos con María Corina. Y Yo también me pareció una buena conversación, pero esa vez, yo justamente, también María la Corina entrevisté en su andaba, momento. sí, María Corina andaba sin maquillarse y con una franelita blanca, tal como tú lo dices. Y ahora cuando yo la veo con esa elegancia, es cuando yo digo, mira, esa mujer va para adelante. Esa mujer va Sí, para sí, adelante. sí. Y además lo siguiente, me dio la impresión con esos abrazos que se dio, no con Antonio, que Antonio siempre ha estado con ella, sino con Leopoldo López y con otros más, que pareciera ser que una exigencia de los que tienen los barcos frente a las costas venezolanas es que haya cierta unidad para poder asumir un gobierno con garantía de que se puede sostener un tiempo. Porque nadie puede pensar que lo que en Venezuela puede ocurrir va a llevar a que el chavismo va a desaparecer inmediatamente y no van a pelear. Acuérdate que tienen veintitantas gobernaciones. Veintitantas gobernaciones. Lo que yo he venido lo que yo he venido criticando desde hace mucho tiempo, le he venido criticando a María Corina, que es que ella es la líder mayoritaria de la oposición, cierto, pero no es toda, por muy disminuida que se encuentren los demás actores y los demás factores. Pero si tú lo ves a cada uno de esos líderes disminuidos a nivel local, donde ellos son líderes, la cosa es distinta. Sí. Entonces Bueno, yo he criticado que ella se ha empeñado en borrarlo de la faz de la tierra, pero ellos están ahí. pero Y eso con es, ellos hay que articular, y con ellos hay que articular la gran política de hoy, de mañana y de un eventual gobierno de transición. Lo que aquí ocurra, el desenlace que aquí se presente hoy, mañana o pasado, va a generar un gobierno de transición que relativamente va a ser relativamente corto, pero va a ser muy conflictivo hasta que se convoquen unas reales elecciones en libertad y en democracia. mira, Ronald, no, para que no olvidarlo, después que terminemos la conversación, me envías vía WhatsApp el nombre del libro de Zúñiga, que lo he olvidado y no lo he podido buscar por eso. El pacificador, Él, el pacificador. el pacificador, exacto, pues es que yo tengo que leer a Zúñiga porque Zúñiga es de Margarita, pues, y además escribe muy sabroso. Bueno, mira, Una de las mejores novelas de ficción, casi que un thriller, que se ha escrito en Venezuela en todos los tiempos, se llama La Otra Isla, que es de Francisco Zuñaga. claro, La Otra Isla es un libro exquisito. Pero mira, este, terminamos hoy temprano para que la gente pueda disfrutar su domingo. Mira, ayer ganó el Barcelona, pero hoy juega el Real Madrid, un gran equipo por los jugadores que tiene, pero ¿qué es lo que no como fanático del Barcelona, sino como hombre del fútbol? ¿Qué le está pasando al Real Madrid que no termina de carburar? Al Real Madrid lo que le está pasando es que tiene una plantilla que está harta, mejor dicho, harta no, está saciada de tanto triunfo que ha tenido unos entrenadores que han sido unos muy buenos gestores. A ti no te gusta esto, no lo hagas. A ti no te gusta esto, no lo hagas. A ti te gusta esto, hazlo y qué tal. Y ¿cómo se llama? Y eso le había funcionado hasta el momento. Llega un nuevo entrenador que ya no es un gestor del grupo, es un director técnico que viene con nuevas técnicas, con nuevas tecnologías, con una nueva visión, y le ha exigido a un equipo y a unos jugadores que tienen 2 Champions, no sé cuántas ligas, o sea, la actual plantilla les ha exigido y ellos te dicen que no, porque como dice la mayoría los críticos en una frase, que tienen que correr, que yo no termino de entender esa frase de tienen que correr, pero yo creo que se traduce en la exigencia, que tienen que esforzarse, que deben dejar el pasotismo y que esa plantilla que ha dejado todo en manos de Mbappé, porque si Mbappé no anota goles, el Real Madrid no gana, entonces el nuevo entrenador Xavi Alonso, Xavi con B alta porque es vasco, no es catalán, no es catalán como Xavi Hernández que con B pequeña, no ha sabido lamentablemente
para ellos, no ha sabido transmitir, entusiasmar, liderar un equipo y todo parece ser que parte a punta de la exigencia y del trabajo. Hoy, antes de que el Real Madrid juegue con el Alavés, está a 7 puntos de diferencia el Barcelona, una nueva derrota prácticamente acabaría la liga en condiciones normales en el mes de diciembre y cuando el final está previsto para, pero yo no creo que eso ocurra, yo creo que hoy el Real Madrid gana porque cuando estos jugadores deciden jugar, juegan y ganan. Y juegan y ganan y el Alavés. Volviendo a la parte gastronómica, Ronald, tú sabes que me acabo de enterar que en Maracaibo están preparando, o en Punto Fijo, no sé, una cosa que se llama pastiayaca, que son las capas de pasta, pastiayaca. No, aquí en Maracaibo, hasta donde yo sé, no es. Bueno, entonces en Punto Aquí Fijo. aquí lo más revolucionario lo impuso los pastelitos, las frituras de allá de Loco Lindo, que cuando impuso las empanadas de guiso de hallaca. Bueno, eso es lo más revolucionario. Pero te estoy diciendo que entonces en Punto Fijo te están haciendo un pasticho con el guiso de hallaca, las capas de pasta, más incorporándole y alguien me dijo que eran riquísimos los pastiayacas. No, debe ser. La pasta es muy buena con lo que le eche, con lo que le ponga. Ayer en el chat familiar tuvimos una amena conversación con un plato gourmet que se va a asombrar, que se va a asombrar la audiencia cuando se lo diga. Una pasta simplemente con un diablito preparado con salsa de tomate, mayonesa, mostaza, un toque de salsa inglesa y queso de año y se le echa la pasta y eso queda divinísimo. Claro, claro. Sí, eso lo como yo desde mi infancia que hace bastante ya. Mira, te quiero decir también que ya estamos en el final del año, y en el final del año es el final de las listas de lo mejor y de lo peor. Y ayer lo que muchos llamamos la Biblia de la literatura y la narrativa en español, que es el suplemento Babelia que publica el diario El País de Madrid los sábados, eligió a un novelón, aun cuando Javier Cerca dice que eso es una novela, un ensayo, un thriller, una reflexión, un documento filosófico, eligió al loco de Dios en el fin del mundo como el libro del año 2020, el libro del año 2025. El loco de Dios, el loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cerca y publicado por Random House Mondadori. Mira, lo que me llama la atención, más allá del talento de Javier Cerca, que lo tiene y no de ahora, sino de siempre, que haya sido libro del año, un libro que tiene como protagonista, como reflexión al Papa Francisco. Y no solamente eso, sino cuando yo leí el libro, yo lo he recomendado mucho ese libro porque yo lo leí casi saliendo de la editorial. Pero noté cosas interesantes. Yo que tenía una visión muy fuerte acerca de Francisco, cambié mi opinión acerca de él. Pero además, la manera como Cerca, él cuenta que cuando él sale, él me invitan a que haga el libro, él se va y uno de los amigos o su esposa le dijo, espero que cuando regreses sigas siendo lo que hasta ahora eres. No te vayas a cambiar, Francisco. Y luego la pregunta que él cree que por la que él va, que le dice si hay vida más allá de la muerte. Sí, porque él dice el libro porque si le dan 5 minutos para hablar con el Papa, para preguntarle si la resurrección es cierta, si hay vida después de la muerte, porque él tiene el deseo y el ánimo de decirle a su mamá, que por cierto sufre de Alzheimer, que al final de sus tiempos ella se va a reencontrar con su papá. Bueno, muy bien. Entonces, claro, cuando él se consigue con el Papa, yo expectante, ¿no? Dale y dale y lee hasta que se encuentran en el avión y entonces el Papa le dice, sí hay. Y él quedó, yo no sé qué pensaba, qué pensaba Cerca, pero lo cierto es que el Papa le ratificó que sí. Y desde ese momento yo también comencé a ser un poco feliz. Porque, chicos, no sé por qué últimamente me ha dado por reencontrarme con mi abuela Ricarda. Sí, porque, ¿y sabes por qué? Porque todo el mundo dice, cuando te van a dar una receta, dicen la receta de la abuela. Pues mi abuela Ricarda no sabía cocinar, chicos.
Ay, eso a mí me ha lacerado. Sí, yo quiero preguntarle a mi abuela cuando yo me muera, que no puede ser cualquier día de esto, conseguirme con ella y decirle, chica, ¿por qué tú no patitas a cocinar para yo poderle decir a la gente que la segunda receta de mi abuela? Yo he tenido que inventar, Ronald. Yo he tenido que inventar Mira, a mi yo he tenido que inventar a mi bisabuela, que todavía no, vive. yo afortunadamente sí tuve una abuela, la materna, que Ajá. cocinaba extraordinario y me cocinaba cosas especialmente a mí. Es más, cuando dejó de cocinar, cuando yo cumplía años, ella se aparecía con el quesillo que ella hacía, que por cierto no lo he vuelto a comer más nunca, especialmente para mí, y se ponía brava si yo repartía, porque ese quesillo era para mí, solo para mí, únicamente para mí. Mira, Francisco, como ya seguramente estamos terminados, yo te quiero dejar este comentario para que para que lo piense y lo repiense durante la semana y a lo mejor conversamos sobre eso el próximo domingo. Mira, estamos en el tercer domingo de Adviento, que es la preparación para la natividad del Señor. Ayer en Londres, bueno, yo digo ayer en Londres porque para nosotros fue ayer, pero en realidad es hoy, esta mañana en Londres, hubo una marcha muy numerosa, en las calles de Londres en defensa del cristianismo y de los valores del catolicismo, porque ahora le ha dado a la izquierda planetaria, a la izquierda mundial, esa de la agenda de la cancelación, la agenda woke, por decir que la Navidad ya no es la natividad del Señor, sino una fiesta, las felices fiestas, como están en y cuando tú te asumes una campaña como esa, de quitarle el valor, la sustancia y el contenido a las celebraciones, quedamos en absolutamente, pudiéramos correr el riesgo de quedar en absolutamente nada, y en países como el nuestro, donde una de las grandes cosas que acabó de entrada el régimen venezolano es el sistema de valores sobre el que hemos crecido, de valores de la solidaridad, de la confianza, de la alegría, del respeto. Eso mina las bases de una sociedad. Entonces te lo dejo ahí como reflexión para ver si lo tocamos la semana próxima, que es el cuarto domingo de Adviento, ya a 72 horas de la Navidad. Me parece bien y lo vamos a hacer así. Yo quiero ya para finalizar decirle que el artículo de John Carlin, que sí, de la comedia humana, que está publicado en La Vanguardia, pero que también está en La Nación y lo puede conseguir gratis, se llama Un converso al tumpismo. Es un artículo verdaderamente interesante. John Carlin es un periodista de mucha calidad y ¿por qué no decirlo? Muy famoso además. Y un hombre con el que... Ustedes que están en Estados Unidos y lo tienen de primera mano, no se pierdan la entrevista de Jorge Ramos de esta semana, no sé en cuál canal de televisión está y en cuál periódico está publicando, pero hay un trabajo muy interesante referido a María Corina, el premio Nobel, a Venezuela, la libertad, la democracia, los derechos humanos de Jorge Ramos. No, Ramos tiene su podcast porque Ramos salió abruptamente de Univision y ya no está en la televisión, digamos, tiene su propio programa y es bastante seguido y ya yo lo voy a buscar entonces para ver la entrevista, que es un periodista extraordinario también. Bueno amigos, esta fue una conversación con Ronald Rodríguez Vargas desde Maracaibo y nos quedaron cosas por conversar, pero no podemos tocarlas todas. Nos vemos el próximo domingo. Ronald, muchas gracias por habernos atendido y a ustedes que nos siguen todas las semanas. Muchas gracias por hacerlo, pero ya sabe que si no tuvo oportunidad de conectarse con nosotros hoy, lo puede hacer a través de la semana, porque en la cuenta de Francisco Rojas 282 sigue esta conversación por unos cuantos días más. Fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.